quiero que se anticipen para recibirlos con un fuertísimo aplauso hacia el estilo de Dios. Espérense todavía, no, en cuanto vean sus nombres. Con ustedes, José y Fede. Buenas noches, muchachos. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Chido? ¿Cómo dicen ustedes? ¿Chido? ¿Sí? Gracias, hijo. No, aquí está bien. ¿Están listos para la palabra? ¿Sí? ¿Cuántos corazones dispuestos hay esta noche para escuchar la palabra de Dios? 3 o 4. Yo estoy preguntando de la gente que realmente está dispuesta a escuchar la voz de Dios esta noche. Gracias, Eduardo, por la invitación. Siempre es un privilegio, literalmente es un privilegio poder compartir un poquito de aquello que Dios ha revelado en nuestros corazones, un poquito de lo que Dios ha trabajado en nuestras vidas en todo este tiempo y toda nuestra, valga la redundancia, nuestra vida. Pregunta básica, ¿cuánto tiempo tenemos? 45 minutos, ¿ok? Entonces, ¿cronómetros listos? ¿Sí? Ok, ¿qué le parece si hacemos una oración? Señor Jesús, gracias, Padre, por esta noche. Gracias por estar reunidos aquí, Señor. Gracias porque en medio de cualquier otra cosa que nosotros pudiésemos estar haciendo en esta noche, hemos decidido apartar este tiempo, Señor, para convivir como familia, para convivir como hermanos, pero sobre todo, Señor, para escuchar tu dirección y escuchar tu palabra, Señor. Gracias. Háblame en esta noche, Señor. Háblame en esta noche. Tengo hambre, tengo sed de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Yo le puse un título bastante llamativo a esta prédica. Con Febe le pusimos un título bastante llamativo, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A esto lo llamamos Just Do It. Ok. Con cualquier marca es pura coincidencia. Traduciéndolo es hazlo. En argentino, hacelo, flaco. ¿Okay? Así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos viviendo tiempos donde realmente vivimos demasiado cómodos. Son tiempos donde todo es rápido. ¿Okay? ¿Qué sé yo? Si yo pensara en que mi bisabuelito estuviera usando un bicho de estos, o sea, imposible. ¿Por qué? Porque para ellos todo era ciencia ficción. Tener un iPad, tener el celular, tener, no sé, la televisión plana como tenemos hoy día, era todo ciencia ficción para ellos. Es más, yo me acuerdo, ¿ustedes vieron la primera película de Matrix? ¿Sí? ¿Se acuerdan que fue hace bastante tiempo atrás? ¿Okay? ¿Cuál fue la reacción, o por lo menos de los varones, cuando a Neo en las primeras escenas le llega el primer celular que le está mandando Morfeo, y que él agarra el celular y lo abre y se abre el cosote? ¿Cuál fue la reacción de cada uno de nosotros cuando lo vimos por primera vez? Como, ¡wow! ¡Qué celular! Pero hoy día vemos Matrix y vemos eso, ¿y ese ladrillo para qué sirve? O sea, es para lanzarse al hermano que está durmiendo. Nada más. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos vidas sumamente rápidas y vivimos demasiado cómodos. Lastimosamente estamos teniendo tiempos donde la generación joven está siendo demasiado cómoda. Está esperando que las cosas sucedan sin hacer que las cosas sucedan. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok, estamos viendo tiempos donde muchos de nosotros como jóvenes estamos esperando que las cosas sucedan sin hacer que nosotros hagamos, valga la redundancia, que sucedan las cosas. Por ejemplo, por mucho tiempo en la iglesia, okay, cuando éramos bien cristianos, ¿no? Y de repente queríamos tener novia, el Señor me la está guardando en algún lado. Yo sé. El Señor me la está guardando y nadie me la va a quitar, porque yo sé que esa mujer que Dios tiene para mi vida, Dios me la está guardando. Así que yo esperaré hasta que ella llegue e ilumine todo mi ser. Tu tía te la está guardando, nadie te está guardando nada, flaco. Si no sales a buscar novia, no vas a tener novia. Así de sencillo. ¿Me estoy haciendo entender? Es más, el día que nosotros tenemos hambre, yo no me siento
¿ok? En mi comedor, en la mesa, en la silla, y digo, oh Señor, tengo tanta hambre. Yo anhelo comer de verdad. Quiero tener un buen burrito, un buen montadito, ahí con su salsita, con su refresco, todo tan rico así, unas papitas ahí, Señor. Yo sé que tú me vas a proveer de ese burrito, yo sé que tú me vas a proveer de esas papitas, yo sé que tú me vas a proveer de ese refresco. Así que yo me voy a quedar aquí esperando a que ese burrito, esas papitas y ese refresco aparezcan por arte de magia. ¿Va a aparecer el burro? No. ¿Y quién va a quedar como burro? Pues voy a quedar yo como burro. ¿Por qué? Porque si yo no hago, o sea, si yo no me muevo y yo no lo voy a buscar, el burro jamás va a llegar. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso es que nosotros tenemos que activarnos y no esperar que las cosas pasen, sino nosotros ser los protagonistas para que las cosas pasen. ¿Anhelas las cosas de Dios? ¿Anhelas las cosas de Dios? Bueno, entonces tienes que provocar a Dios para que Dios se derrame sobre tu vida como lo has estado pidiendo. Acabamos de cantar, llena este lugar, llena hoy mi vida, ¿ok? Dios dice, perfecto, yo quiero llenar tu vida. ¿Para qué quieres que llene tu vida? Dejémoslo ahí, no me respondan. Pero la pregunta es, ok, Dios está dispuesto a llenarte. Dios está dispuesto a derramar de su gloria sobre tu vida, de su unción sobre tu vida, hacerte cada día más santo. Pero ¿para qué lo quiero? En esta vida, nosotros cada cosa que pedimos tiene un objetivo. O sea, si yo pido un auto, ¿para qué va a ser? ¿Para tenerlo guardado en la casa? No, ¿por qué? Necesito el auto para moverme. Si yo voy a McDonald's y pido una hamburguesa, no es para ponerla en un estante y decir, oh, miren esta hamburguesa de McDonald's que me he comprado, admírenla por los siglos de los siglos. ¿Verdad que no? ¿Sí? Entonces, precisamente cuando nosotros le pedimos algo a Dios, nosotros tenemos que saber para qué le estamos pidiendo. Y el momento en que Él nos lo da, nosotros tenemos que activar aquello que Dios nos ha dado. ¿Me estoy haciendo entender? Como músico, como ministro, hay un personaje en la Biblia que a mí me fascina, me encanta. Después de Jesús, David es la persona de la Biblia que más me llama la atención. Es desde la única persona que se dice que es conforme al corazón de Dios. Y yo quiero hablar esto de hazlo, basado en 1 Samuel, capítulo 17. Todos tienen sus Biblias, ¿verdad? Aquel que no tenga Biblia, acérquese a un cristiano. Los cristianos siempre suelen tener Biblias. ¿Ok? 1 Samuel, capítulo 17. Texto sumamente conocido. ¿Cómo se titula? ¿David qué? David mata a Goliat. Conocemos esta historia, ¿no? Vamos a parafrasear un poquito. Habían dos reinos, el reino filisteo y el reino de Israel. De repente se juntan, montaña de este lado los filisteos, montaña de este lado los israelitas, en medio el valle. Y la historia comienza diciendo que había un paladín que se llamaba Goliat. Goliat tenía una altura aproximada de 3 metros, ¿ok? Y decía que por 40 días, cada mañana y cada tarde, salía a insultar y a retar al pueblo de Israel. O sea, él decía, hagamos algo sencillo. ¿Para qué nos vamos a matar entre los dos ejércitos? Fácil, salgo yo a pelear, mándenme al mejor hombre de su ejército, nos damos entre los dos y aquel que gane, el pueblo perdedor, será el esclavo del pueblo vencedor. Así de fácil. Similar a, vimos Troya. ¿Sí? La primera escena donde aparece Aquiles, ¿qué es? Es muy similar a esta historia, porque la primera escena que aparece Aquiles, el ejército enemigo saca, ¿no? a su paladín, un cosote así grandotote, feo, ¿ok? Así fuertotote, y de repente sale Aquiles, y de repente lo vemos a Brad Pitt, ¿ok? Que al lado del otro, pues Brad Pitt era casi una cucarachita, ¿no? Una cucarachita moviéndose, y de repente Brad Pitt, con una sola movida, ¿qué es lo que hace? Lo mata al tipo. ¿Okay? Y listo, a correr todo el mundo. Similar pasaba con esta historia. ¿Okay? Entonces, resulta ser que David era el menor de su familia. Y los 3 hijos mayores estaban en la batalla. ¿Okay? Y empezamos con qué puntos nosotros necesitamos empezar a activar en nuestra vida precisamente para hacer que las cosas sucedan. Es decir, usted y yo, jóvenes, hoy, este tiempo, necesitamos ser protagonistas y no
espectadores. Basta de espectadores. Basta, no podemos ser más espectadores. El mundo necesita que nos activemos. El mundo necesita que nos movamos. El mundo necesita ver la luz de Cristo. Pero si estamos sentados siendo únicamente espectadores, ellos nunca van a ver absolutamente nada. Gracias por su entusiasmo. Okay, punto número 1. Nosotros tenemos que aprender a movernos en obediencia y bajo autoridad de aquellos que Dios puso sobre nuestra vida. Lo repito, debemos movernos en obediencia y bajo autoridad de aquellos que Dios puso sobre nuestra vida. Esto se llama cobertura. Es decir, yo no voy a salir porque sí, a la loca. No voy a salir como en las corridas de toros. Ustedes ven que cuando recién sale el toro o el novillo, sale corriendo hacia la loca a ver con quién, contra quién me doy. A ver, que se vengan 8, 25, 30, aquí estoy. No, nosotros debemos saber que si yo me muevo es porque estoy moviéndome bajo cobertura. Primera de Samuel 17, versos 17 y 18, dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Generalmente el hijo menor en el pueblo de Israel tenía las tareas que casi nadie quiere hacer. Clásico, ¿no? ¿Cuántos son hermanos menores acá? ¿Sí? Entonces, si de repente a tu hermano mayor le piden algo, tu hermano mayor, ¿qué es lo que va a hacer? Al siguiente. ¿Y el siguiente qué es lo que va a hacer? Va a ser al siguiente. ¿Y el siguiente qué es lo que va a hacer? Ok, al siguiente. Entonces, el otro, ¿a quién tiene? El menor no tiene al perro y al gato, o sea, no les puede decir nada más. Entonces, ni modo, le toca hacer. Entonces, en Israel sucedía que el hijo menor tenía las tareas que nadie quería hacer. Entre esas tareas, precisamente, era la de cuidar ovejas. David era el que cuidaba las ovejas de su padre. Pero David estaba fiel, obedeciendo a su padre en la tarea que le había sido pues asignada. De repente viene su padre y le dice, mijo, lleve esta comida para sus hermanos y lleve estos quesos para el jefe de la guardia. Cosa muy importante, 1, David no se movió sin que su autoridad, en este caso su padre, lo haya enviado. Nosotros nunca vamos a poder hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer si no estamos bajo autoridad o bajo cobertura. En el mundo cristiano, nosotros no somos llaneros solitarios. No es que yo lo hago porque se me antoja. No es que yo lo hago porque sí. Es que Dios me dijo. Claro, Dios te lo pudo haber dicho, pero Dios es un Dios de orden y sabe que si estás bajo autoridad, tú tienes que reportarte con tu autoridad para hacer aquello que Dios te dijo. Y aunque Dios te haya dicho y tu autoridad te dice, puede ser, no puede ser, todavía no, nosotros tenemos que tener la suficiente madurez y sabiduría para aceptar lo que mi autoridad me está diciendo. Lo complicado es precisamente vivir bajo autoridad. De hecho, ese es el pecado principal. Cuando Satanás tienta a Eva y a Adán en el huerto del Edén, no se trata solamente de comer el fruto. O sea, no tiene que ver casi con el fruto. El fruto es como el pretexto. Tiene que ver con, Dios sabe que si tú comes, serás como Dios. Es decir, te vas a hacer independiente. No vas a necesitar de Dios. Vas a poder hacer lo que te da la gana. Ese es el pecado principal. Apartarnos de Dios. Entonces, cuando nosotros no entendemos este principio de cobertura y de saber que yo debo moverme en todo lo que hago bajo obediencia y autoridad, Dios no va a usarme de la manera en que Él quiere usarme de verdad. Y esto habla inclusive de responsabilidad. Porque si yo voy un poquito más adelante, en el verso 20, dice que se levantó pues David de mañana y se fue dejando las ovejas solas. Eso dice, versículo 20, se levantó pues David de mañana y se fue dejando las ovejas solitas. ¿Qué dice?
Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Es decir, tú ya tienes una tarea, pero no puedes descuidar esa tarea por ir a hacer otra. Esto habla de responsabilidad. Claro, porque cualquiera dice, no, pues ya me mandaron, así que listo, ovejitas, quédense ahí, fíjense cómo se van y yo me voy a hacer lo que me están diciendo. Pero no, David fue lo suficientemente responsable como para escuchar, obedecer a su padre, pero también tenía una responsabilidad que cumplir. No agarró y se fue, listo, vamos en un burrito, mi burrito sabanero, voy camino de Belén y nos vamos a la guerra a dejar todo. No, porque eso no funciona así. Si yo tengo una tarea, yo ya tengo que saber cómo resguardar esa tarea. Y eso, y nada más que eso, ya nos da autoridad. ¿Por qué cuando el uno habla o el uno pasa mucho en el ministerio de alabanza? ¿Por qué cuando Periquito canta la misma canción que cantó Cocolico, por qué no funciona de la misma manera? Porque Periquito entiende el principio de autoridad y Cocolico no entiende el principio de autoridad. Entonces Dios va a respaldar a aquel que entiende el principio de autoridad y el principio de cobertura. ¿Por qué este es el primer punto? Porque si no es el más importante, es uno de los más esenciales, porque nosotros debemos entender que nada podemos hacer en Dios si no estamos bajo un liderazgo. ¿Me estoy haciendo entender? Jesús mismo, Él dijo, yo no hago nada que no veo, ¿a quién? Al Padre hacer. Jesús, siendo hombre y Dios, le decía, yo no hago nada si no tengo la cobertura de mi Padre. Punto número 1, ¿qué es? Cobertura. Cuando ven a la mujer ya se asustan, dice, ahora vamos a estar, ¿cuántos minutos nos faltan? Porque viste que las mujeres con micrófonos somos un peligro. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Todo bien? A ver su sonrisa. ¿Cuál era el punto número 1? ¿Qué es la cobertura? Movernos bajo autoridad. Punto número 2. Estar en el lugar correcto y oír lo correcto te traerá bendición y honra. ¿Cuál es el punto número 2? Estar en el lugar correcto. Oír. Para oír, ¿qué necesito hacer? Callarme, callarse. Shh. ¿Saben por qué muchas veces no tenemos bendición y honra? Porque no nos callamos nunca. A veces estamos en el lugar correcto, pero estamos bla, 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 bla. Y Dios te está diciendo, shh, silencio. Es tiempo de escuchar. ¿Qué hizo David? David pasó en el lugar correcto y escuchó. ¿Qué escuchó? Vamos a ver. Primer libro de Samuel, seguimos 17:25. ¿Estamos todos aquí juntos? Les puedo pedir un súper favor. Los que tienen su Biblia en el celular, ¿sí? Que porfa la lean y después deje su celular al ladito para que no tengan tentación de ir al Facebook o a cualquier otra cosita, ¿sí? Porfi, con mucho amor y cariño. Dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey que hará, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. David primero estaba bajo autoridad en obediencia a su padre.
estaba caminando, estaba yendo por el lugar correcto, porque cuando estamos bajo autoridad nos movemos en los lugares correctos, porque la autoridad me hace ver el camino correcto. Estar bajo autoridad me hace ver lo que Dios quiere que vea y moverme como Dios quiere que me mueva. Por lo tanto, estoy caminando en el lugar correcto y de repente escucho lo que debo escuchar. Mi pregunta es, ¿estamos en el lugar correcto? ¿Estoy caminando en el lugar donde Dios quiere que camine? ¿Estoy escuchando lo correcto de Dios para este tiempo, para poder hacer lo que Dios quiere que haga? ¿O estoy haciendo porque me parece que debo hacer? Muchas veces lo bueno es lo que nos hace equivocarnos. Lo bueno muchas veces es lo que nos saca del camino de la excelencia. Porque lo bueno es bueno, pero lo excelente es y sucede cuando estamos en el lugar correcto y oímos lo correcto. ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás escuchando lo que Dios te está diciendo? ¿Estás escuchando lo que los hombres y mujeres de Dios te están diciendo? ¿Estás escuchando lo que su palabra te dice? Porque para entender debo estar en el lugar correcto donde Dios me ha mandado estar. Eso implica lugar físico. Puede ser iglesia, lugar físico donde estás estudiando, el lugar donde estás conviviendo. ¿Estás seguro que ese es el lugar correcto? ¿Dios te ha mandado estar ahí? Es que las cosas no me salen, las cosas me van re mal. Y te pregunto, ¿será que no estás re equivocado en el lugar donde estás? Porque estar en el lugar correcto te abre los oídos físicos y sobre todo los oídos espirituales, tu oído espiritual. Y cuando escuchas lo correcto, eso trae bendición a tu vida, eso activa tu vida para moverte en la grandeza de Dios para ti. David estaba pasando y dijo, epa, ¿qué va a suceder al que gane a ese hombre, al que enfrente a Goliat? Riquezas, la hija. ¿Qué hizo? ¿Estás en el lugar correcto? Porque estar en el lugar correcto va a traer bendición a tu vida o maldición, incluyendo ese de tus sentimientos también. Porque estar en el lugar que Dios no te mandó te va a hacer escuchar cosas que no fueron habladas por la boca de Dios. Y podés hacer alianza con personas que están totalmente fuera o ajenas a la voluntad de Dios para tu vida. Pregunto, ¿estás seguro que estás en el lugar correcto? ¿Estás escuchando lo que Dios te está diciendo? Porque estar en el lugar correcto significa que vas a oír lo correcto, y lo correcto no necesariamente vas a oír lo que quieres escuchar. Vas a oír lo que Dios te tiene que decir. Eso implica estar en el lugar correcto. Ay, esa parte no nos gustó tanto, ¿verdad? Pero queremos bendición, queremos gloria, queremos honra, queremos unción, pero no queremos estar en el lugar correcto. Porque estar en el lugar correcto te va a lanzar el desafío. Primero hay que enfrentar a Goliat. Pero si estoy seguro, estoy en el lugar correcto. Estoy escuchando la directiva de Dios correcta. Aunque no me agrade.
Sí, está la hija del rey. Están todas las riquezas, pero hay un Goliat de por medio. Hay que enfrentarlo. Hay que activarme. Hay que actuar, acción. Porque es como decía José, Dios me dijo lo correcto, estoy en el lugar correcto y va a venir el arcángel Miguel o Gabriel y van a hacer clic y todo re bien, qué hermoso. No. Estar en el lugar correcto significa que David estaba caminando, estaba en acción. Y pasó en el momento justo, cuando estás bajo autoridad, cuando estás bajo cobertura, siempre vas a llegar en el momento justo, en el lugar justo donde Dios quiere hablarte. Pero cuando estás haciendo lo que se te canta la santísima gana, haciendo lo que te parece, por más que estés por el camino correcto según tu concepto, no vas a discernir, no vas a percibir y no vas a entender lo que Dios te está diciendo. Y muchas veces, y ahí va lo más triste, estamos a punto de llegar al lugar correcto y escuchar lo correcto de Dios, a punto de recibir mi bendición. Pero como somos tan apuraditos, tan rapiditos para pasar rapidito por el lugar donde Dios nos quiere, perdemos la bendición. ¿Estás en el lugar correcto? ¿Estás recibiendo riqueza y honra? ¿Estás recibiendo bendición? Y antes del tercer punto te digo, la bendición de Dios no es algo que estoy forzando, es algo que por estar bajo autoridad sucede naturalmente. No es algo que estoy obligando, Dios tenés que bendecirme. No, señores, cuando estás en el lugar correcto y la bendición de Dios está sobre ti, todo lo que Él diga, en el momento que Él diga, va a suceder. No necesitas forzar nada. Aprende a pasar, aprende a percibir dónde está el Espíritu Santo, dónde te está guiando. David conocía muy bien la voz de Dios. ¿Conoces la voz de Dios para estar en ese lugar correcto? Sigamos. Punto 3. Punto número 1, ¿cuál fue? Punto número 2. Punto número 3. No escuchar la opinión ajena a la opinión de Dios. No escuchar la opinión ajena a la opinión de Dios. Primera de Samuel 17, versos 28 al 30 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, está hablando de David, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. No escuchar la opinión ajena a la opinión de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando de repente estamos escuchando una opinión que no es la opinión de Dios, eso nos distrae y nos saca del propósito de Dios. Porque muchas veces podemos haber escuchado clarito la voz de Dios, pero de repente escuchamos una opinión que va en contra. Entonces, en nuestra naturaleza es, bueno, van 1-1. De repente otra en contra, híjole, ya son 2-1. De repente otra en contra, ya son 3-1. Y entonces empiezo a llenarme de opiniones diferentes a la opinión
de Dios. ¿Y eso qué es lo que hace? Eso provoca en mi vida que yo me condicione, ni siquiera a la voz de Dios, sino que me condicione a lo que los otros dicen. El hermano mayor, ¿qué le estaba diciendo? Estaba diciendo: mocoso, ¿qué haces aquí? Vos solamente porque quieres venir a ver sangre nomás estás aquí, no. Por eso estás aquí, te gusta venir a ver que todos nos estemos matando, por eso vienes. Cuando realmente él, ¿a qué fue? Le estaba llevando comida a él. Claro, le estaba llevando comida a él, a su hermano, a aquel que le estaba diciendo todo aquello que le estaba diciendo, sin saber. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Necesitamos ser muy atentos a esto, muy atentos. David dijo: no, esta no es la opinión de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Se apartó inmediatamente. ¿Cuánto nos cuesta apartarnos de aquellas opiniones que no son la opinión de Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho últimamente? ¿Le estás haciendo caso a aquello que te ha dicho últimamente? ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros? Mas vosotros sois ¿qué? Mas vosotros sois ¿qué? Real. ¿Qué más? A ver, jóvenes que escudriñan la Biblia. Mas vosotros sois. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la opinión de Dios sobre tu vida. No permitas que ningún hermano mayor que esté desenfocado te saque de esa opinión de Dios para tu vida. Porque nunca van a faltar el hermanito lija, que por más que tenga la mejor intención del mundo, quiera desanimarte y condicionarte en contra de lo que Dios te está diciendo. ¿Qué hubiese pasado si David le hubiese hecho caso a su hermano? Jamás hubiese matado a Goliat. ¿Por qué? Porque si David le hubiese hecho caso, hubiese dicho: híjole, sí es cierto, no, yo ¿qué estoy haciendo aquí? Pues ya te traje la comida y ya me voy. ¿No? ¿Qué me importa las riquezas? ¿Qué me importa la hija del rey? ¿Qué me importa que le quiten todos los impuestos a mi papá? No, yo sí es cierto, Eliab, ¿sabes qué? Mejor yo me voy. No, Señor. David sabía lo que Dios le había hecho, le había dicho. David sabía que su padre lo había mandado, y como estaba, como dijo Fede, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, ¿qué es lo que David hizo? Esta es mi oportunidad. Y él sabía que esa oportunidad era dada exclusivamente por Dios, y no se dejó condicionar por nada que otra persona que no fuese Dios le estuviese diciendo en su oído. Todos estamos juntos. Seguimos. ¿Se quieren poner un poquito en pie? ¿Sí? ¿Nos ponemos un poquito en pie? Sí. No nos condicionamos, cambiamos de posición. Saludamos a nuestro amigo. ¿Estás escuchando la palabra? ¿La estás recibiendo? ¿Cuál era el punto 1? ¿Qué es la cobertura? Moverse bajo autoridad. Punto número 2. Estamos hablando en lengua casi, ¿no? Estar en el lugar correcto y escuchar lo correcto. Número 3. No escuchar la opinión ajena a la opinión de Dios. Ok, puedes sentarte. Y ahí vamos a hacer un gancho en esa no escuchar la opinión. Escuchar o no la opinión ajena puede cambiar tu destino, para bien o para mal. Escuchar o no la opinión ajena va a definir tu destino, o puede definir tu destino. Punto número 4. Estar siempre dispuesto a suplir la necesidad de otros. ¿Vieron que estamos haciendo una cadena de puntos que son importantes para hacer
lo que Dios nos mandó a hacer. Estar siempre dispuesto. ¿Qué es estar dispuesto? No hablen todos, porfa. ¿Qué es estar dispuesto? Estar a la orden. Ok, ¿qué más? Servicio, dar tu tiempo a los demás. Estar siempre dispuesto significa ¿qué? Que sos un siervo. Ustedes saben lo que es ser ministro. ¿Qué es ser un ministro? Suplir la necesidad de los demás. Eso es ser un ministro. Por eso fuimos apartados para ser ministros, porque estamos a servicio de la iglesia, de suplir la necesidad de la iglesia. Entonces nosotros como ministros no podemos decir hoy no quiero hacerlo, hoy no tengo ganas. Porque si estamos siempre dispuestos, significa que ya hubo un sí de parte nuestra a Dios. Estoy dispuesto a ocupar este lugar. Estoy dispuesto a cumplir esta función. Ay, se pusieron bien serios, a ver su sonrisa. Hola, Febe. Estar siempre dispuesto significa ocupar ese lugar que Dios nos ha puesto y hacer lo que Él me mandó a hacer, aun cuando la señora Febe no tenga ganas, porque el llamado no se trata de lo que la señora Febe quiere, sino de lo que Dios desea. Me acuerdo que, creo que esto pasó en Argentina, no me acuerdo exactamente el nombre del evangelista, pero él tenía un hábito, todos los días predicaba a alguien. Y llegó a su casa, se acostó y dijo, hoy no le prediqué a nadie. Ay, pero ya estoy cansado, ya me cambié, tengo sueño. No, pero Dios me llamó a hacer esto y tengo que hacerlo. Y se levantó así como estaba con su pijama y se fue a la calle. Y dijo, la primera persona que encuentre, voy a hablarle. Y encontró como una tienda abierta. Dijo, qué raro. Bueno, acá entro y seguro que hay alguien allí. Y comenzó a hablar, y hablar, y hablar. Y de repente alguien le toca aquí en su hombro. Le dice, yo quiero aceptar a Cristo. Resulta que le estaba predicando maniquí. Pero estaba el de seguridad, el que estaba cuidando ese local. Y aceptó a Cristo. O sea que el destino de este hombre cambió. Porque este evangelista, aunque ya estaba en su comodidad, se recordó, siempre estoy dispuesto a cumplir la función que Dios me mandó. Es que hoy no tengo ganas, Febe. Es que hoy me siento triste. Es que hoy me siento cansado. Es que hoy me siento aburrido. Es que hoy me siento así. Es que hoy me siento asado. Y yo te pregunto, si estás para salir a la guerra, le vas a decir a tu general, ¿sabes qué, general? Hoy me doy de baja. Y el general te va a decir, ¿sí? Te vas a dar de baja con tu arma en el primer puesto. Ouch. Cuenta la historia que el general San Martín, que prácticamente todos los países de América del Sur, él trajo libertad, bajó una ley, una orden y dice, hay como un lugar, una parte donde está el ejército, hay como una línea y le dio orden a su soldado, el que pase esta línea, podés matarlo. Y el señor general San Martín se presenta y el soldado le dice, usted no puede pasar. Y él le dijo, ¿cómo? Si yo soy el general San Martín, claro que puedo pasar. Si usted da un paso, yo lo mato. Le dijo, ¿sabes con quién estás hablando? Sí, señor, estoy hablando con la persona que puso la ley. Y si usted da un paso, yo lo voy a matar. Porque yo estoy bajo su orden, bajo su ley. Y como estoy dispuesto a obedecerlo, si usted da un paso,
yo lo mato. Dice que el general San Martín se fue y al otro día llamaron el soldado, y el soldado, ¿se imaginan cómo fue, no? Feliz de la vida, ¿no? Ahora me van a matar a mí. Y cuando fue, él llamó a todo el ejército y le dio una medalla a este hombre y lo reconoció delante de los demás. Y dijo, si daba un paso, él me iba a matar. Porque cuando estamos dispuestos a honrar el lugar que estamos, no importa la condición en que nos encontramos, sino que estamos bajo obediencia. Punto número 5. Amén. Estamos todos bien felices. Gloria a Dios. ¿Queremos hacer y ser personas claves en este tiempo para Dios? Entonces pensemos en cómo somos aquí. ¿Quiénes somos? Porque para ser necesitamos ser. Necesitamos ser quien Él dijo que somos para hacer lo que Él dijo que hagamos. Punto número 5, y muy importante, y justo Josué estaba hablando sobre esto, y le dije a José, mira, está hablando un poquitito de lo que vamos a predicar. Punto 4, ¿cuál era? Estar siempre dispuesto a suplir la necesidad de otros sin importar la condición en que me encuentro. Recuerden que el ministerio no se trata de la emoción, se trata de estar bajo principios, de estar bajo obediencia. Punto número 5. Primer libro de Samuel, seguimos 17, 33 al 39. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era ¿qué? Pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo, ¿qué hacía? Lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve. ¿Y quién va contigo? Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Punto número 5. Conocer tu identidad. Conocer tu identidad. ¿Cómo ustedes saben que yo soy argentina? ¿Por mi manera? ¿Cómo me identifico como argentina? Por mi manera de hablar. ¿Cómo te identificas? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo te conoce la gente? ¿La gente conoce tu nombre? ¿La gente conoce quién sos? ¿Qué haces? Porque cuando conocemos nuestra identidad, por más que venga quien sea y te diga, no vas a poder, como sabes tu identidad en Dios, sabes cuál es tu función, cuál es tu posición de autoridad, cómo y cuándo moverte. Cuando reconocemos y sabemos cuál es nuestra identidad, no necesitamos usar una identidad ajena. ¿Qué dijo Josué hoy? ¿Se acuerdan?
¿qué fue lo que dijo a la parte final? No necesitamos ser como, a ver, todos los que estaban aquí, como nuestros líderes, como nuestros pastores, y no hablando en el sentido de menosprecio, de ninguna manera. Ellos son personas que son referentes para nosotros, son ejemplo para nosotros, sino en el sentido de que necesitamos tener una identidad en Cristo. Él clarito le dijo, rey, no te preocupes. Yo he matado leones, osos, yo sé quién está conmigo, sé cuál es mi identidad en Él y por eso me estoy proponiendo, ¿cómo se dice? Disponiendo, ¿sí? Disponiendo para entrar a la guerra, para enfrentar a este Goliat, porque tengo una identidad y la identidad nos da nombre, la identidad nos da autoridad. Febe hay una sola, gracias a Dios. No hace falta dos. La unción que está sobre Febe es la unción que Dios puso sobre Febe. Cada vez que nosotros deseamos la unción ajena y deseamos lo que el otro tiene, y muchas veces lo deseamos, ¿sí o no? Pero no estamos dispuestos a estar en sus calzados, no estamos dispuestos a pasar lo que esa persona pasó. Y de hecho te digo, no necesitas hacerlo. Puedes admirar y debes tener referentes en tu vida, pero tenés que aprender a calzar tus propios zapatos. Eso significa que Dios te ha dado una identidad con tu nombre. Cada vez que queremos estar en la unción ajena, estamos menospreciando lo que Dios tiene para nosotros. Y como la unción le pertenece a otro, no va a ser suficiente para que haga lo que el otro fue llamado a hacer. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu nombre? ¿El infierno te conoce? ¿El cielo te conoce? El cielo se detiene cuando estás orando. El infierno tiembla cuando estás llegando a algún lugar. Dice, este ya vino a perturbar este lugar. ¿Qué se cree este? Me acuerdo, siempre le digo a José, una vez me tocó predicar en Brasil, en el Cristo para as Nações. Cristo para as Nações. Gostou? Podemos falar em português? Não? Cristo para las Naciones. Y me acuerdo clarito la palabra que Dios me dio. Iba a predicar para el ministerio de alabanza, los que se estaban preparando para ser ministros de alabanza. Y estaba muy tranquila, acostada así, bien lindo. Y de repente escucho tac, tac, tac. Y digo, este no es mi papá. Y ya como que sentí la piel. ¿Vieron? Cuando uno siente la pielcita así. Y yo decía, este no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo rechazaba esto. Y me acuerdo, estaba acostada en el colchón, en el piso. Escucho que abren la puerta. Ese sonido bien, ¿cómo se escucha así en esas películas así? Así mismo, señores. Y escucho tac, tac. Y siento que alguien se para al lado del colchón. El gigante Goliat era más o menos así. Y me mira. Y le digo, ¿qué haces aquí? Viniste a intimidar. Viniste a hacerme callar lo que Dios tiene para hablar. Pero recuerda que Dios me dio autoridad porque sé quién me llamó para estar en este lugar y sé que la palabra que tengo para dar viene del mismo cielo. Así que go fuera en el nombre de Jesús. Este no es tu lugar. Y escuché clarito, tac, 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 tac. Claro que después me levanté y fui corriendo a la habitación de mi papá. Y lo miré, papi dijo, ¿qué pasó? ¿Tuviste una visita? Yo dije, ¿what? ¿Vos sabías que venía alguien? Ajá, pero era contigo.
Dios te dio autoridad para reprenderlo. No me necesitabas. Gracias, ¿no? Identidad. Porque la identidad te une al que está contigo en la batalla, pero no te hace depender de la unción o identidad ajena. Ustedes saben, mis papás son pastores. Imagínense que te diga eso. Pero entendí lo que él me estaba diciendo. Dios te dio identidad, Dios te dio autoridad. No tenés por qué tener miedo. Dije, yes, gloria a Dios. Punto número 6. ¿Cuál fue el punto número 5? No todos a la vez. Punto número 5, conocer tu identidad ¿en quién? En Cristo. Perfecto. Punto número 6, conocer el tiempo correcto para moverse y usar las armas. Punto número 6, conocer el tiempo correcto para moverse y usar las armas. Vamos al versículo 40. Estamos siempre en el capítulo 17. Dice, y tomó su cayado en su mano, o sea David, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Después de todo esto tienen un juego de palabras entre que no, que tú y que tal, y David le dice, Dios te va a entregar en mis manos. Verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y nosotros necesitamos ser gente que sepa oler y discernir cuándo es el momento correcto para moverme y usar las armas que Dios me ha entregado. Llámense estas armas habilidades, llámense estas armas talentos. No es para usarlos en cualquier momento, sino que hay que usarlos en el momento preciso, justo. Porque si entiendo que tengo identidad en Cristo y sé que estoy escuchando su voz, porque sé que estoy en el tiempo correcto y en el momento correcto, entonces voy a saber, como David supo, en qué momento moverse e ir a enfrentar a Goliat. No estoy despilfarrando las armas que Dios me ha dado, sino que sé usarlas sabiamente para el propósito que Dios me las ha dado. Si yo no conozco los tiempos, simplemente voy a estar gastando mi energía, gastando aquello que Dios me dio, porque sí. Son como patadas de karateca al aire. No sirven de nada. Es como cuando los boxeadores golpean al aire. ¿De qué sirve? Pues no sirve de nada. ¿Y qué pasa? Se cansan. Y el que se cansa pierde la batalla. Porque cuando llega el momento en donde tienes que activarte, resulta que ya estás cansado y no puedes hacerlo porque ya los brazos no te dan más. Pero nosotros necesitamos conocer los tiempos. Gente, cómo Dios está acelerando los tiempos, cómo Dios ha estado acelerando los últimos tiempos, los está haciendo cada vez más cortos, cada vez más cortos. Los años duran menos. Los días cada vez son más cortos. Es porque Dios está acelerando los tiempos. Dios está apresurando para ya definitivamente traer por completo su gloria sobre la tierra, sobre las naciones. Y nosotros somos los que tenemos que estar atentos a ese tiempo, sabiendo que no tengo tiempo para perder en banalidades de la vida, sino que tengo que usar ese tiempo como un arma y habilidad para darle gloria y honra a Dios. El tiempo es el único bien que tenemos, que es irrecuperable. Yo tengo más de 10 años de edad y no puedo regresar a tener 9 años una vez más.
ya se fue. Lo que no hice, no hice. Lo que no hice en su tiempo, ya no lo hice. Puedo tal vez tratar de recuperar algo, pero el tiempo se va, así, se va. Los 9 meses de embarazo de Febe se fueron así. ¡Tum! De repente ya la tengo a Sofía en mis brazos. Y de repente me doy cuenta que el lunes cumplió 3 meses de vida mi hija. Pero si recién acaba de nacer, ya son 3 meses. Y sé que de aquí en diciembre me está diciendo, ya tiene 1 año. Porque el tiempo se va. Necesitamos saber discernir los tiempos para saber usar las armas que Dios nos ha dado. Número 7 y último punto. Josué, ¿andas por ahí? Se está yendo. Estaba. Sí, toca un poquito. Número 7. Vamos a leer los versos 45 al 47. Versos 45 al 47. Dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Yahvé te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Yahvé no salva con espada y con lanza, porque de Yahvé es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Punto número 7. Conocer a Dios te da la victoria. Conocer a Dios te da la victoria. Yo siempre digo esto: no es lo mismo conocer a Dios que conocer de Dios. No es lo mismo. Por más que mis suegros hayan sido pastores, Febe hasta cierto punto conoció de Dios a través de mis suegros. Pero ella un día tuvo un encuentro personal con Dios y puede decir que conoce a Dios. Siempre pongo este ejemplo. Yo les puedo hablar de mi mejor amigo en Ecuador. Es como mi hermano. Les puedo decir, es un excelente músico, es un Sheldon en vida. Sheldon existe y es mi mejor amigo. Pero si Fabián, como que se llama mi amigo, entrara a este momento por aquí, ustedes no sabrían que estoy hablando de él, porque ustedes no conocen a Fabián, ustedes están conociendo de Fabián. ¿Me estoy haciendo entender con lo que estoy hablando? Lo mismo pasa con nuestro conocimiento de Dios. Conocemos de Dios porque nuestros padres nos hablan de Dios. Conocemos de Dios porque Eduardo nos habla de Dios. Conocemos de Dios porque el pastor nos habla de Dios y nos quedamos allí. Mas no conocemos a Dios. ¿Quieres vencer gigantes? Conoce a Dios. Todos tenemos Goliat en nuestras vidas. Problemas que a veces pensamos que son imposibles de vencer. Pero si yo conozco a Dios, yo sé que por más que ese gigante sea grandotote, sé que mi Dios es más grande que ese gigante. Porque yo lo conozco y yo sé quién es Él. Y yo sé que si Él un día me sacó de la muerte, lo va a hacer una vez más. Porque Él es Dios. Y si no lo hiciera, no importa, Él sigue siendo Dios. Punto. Tenemos y estamos viviendo, muchachos, una generación que está tan apaciguada, tan dormida, que nos conformamos con venir a la reunión de jóvenes y solamente allí comer un poquito de lo que Eduardo nos pueda decir, o venir un domingo y comer de lo que el pastor nos puede dar. Y se queda allí. Porque son
pocos los que después del día domingo están revisando qué fue lo que el pastor predicó. Están revisando o leyendo: Señor, ¿qué es lo que tú me quisiste decir? Señor, ¿qué es lo que me quieres decir en esta semana? Son pocas las personas que lo hacen. Pero de repente, eso sí, queremos conquistar el mundo, queremos conquistar las naciones. Si no conocemos a Dios, no nos podemos conquistar a nosotros mismos. ¿Cómo queremos conquistar naciones? Y perdón por lo que voy a decir, porque muchas veces nuestras reuniones de jóvenes se han convertido en club social antes que un lugar donde yo vengo de verdad a alimentarme de la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque se ven los frutos. Ojo, no estoy hablando solamente de aquí. Esto se ve en todas partes del mundo. Porque es mal del ser humano. No es mal de una nación, es mal del ser humano. Que nos gusta cuando nos dan las cosas así fáciles, pero queremos bendición sin compromiso. Y eso no existe, señores. ¿Quieres tener victoria? Conoce a Dios. Conoce a Dios. Conoce a Dios. Escucha la voz de Dios. Pero si a mí no me habla, hijo, hija, esta es la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Escudriña esta palabra. Es su palabra que sale de su corazón, que ha salido de su corazón para nosotros. Y una vez que tú entiendas y estudies esta palabra, Dios va a decir: ok, estás listo, y te va a empezar a hablar con su voz audible y lo vas a escuchar. Pero si yo ni siquiera tengo el hábito de ir cada día a esta preciosa palabra de Dios, poco o nada voy a poder hacer. Todo esto se resume, todo esto que hemos tratado de hablar y de impartir desde nuestro corazón a sus corazones, tiene que ver con eso. Gente, tenemos que conocer a Dios. Basta de una generación que conoce de Dios. Basta, basta. Porque así simplemente somos espectadores y no protagonistas. Yo no quiero ser un espectador. Yo quiero ser un protagonista. Yo quiero ser titular en el juego. No quiero verlo desde las graderías. Y un día yo se lo dije: Dios, yo no quiero ser titular. Yo no quiero ser suplente. No quiero estar en las gradas. Yo quiero estar jugando ahí. Yo quiero estar ahí en la cancha donde las papas queman. Ahí quiero estar. Y un día Dios me dijo: ¿en serio eso quieres? Sí, ok, prepárate. Y ha habido que prepararse. Pero cuando tú decides servir a Dios, oh, mi hermano, no hay satisfacción más grande de saber que estás en la voluntad de Dios y que estás caminando en el camino que Dios te ha dispuesto. No hay satisfacción más grande que llegar en la noche a casa y en el silencio escuchar la voz de Dios que te diga: bien, buen siervo y fiel. Pero si no conozco a Dios, no voy a poder hacer absolutamente nada. ¿Quieres activarte en Dios? ¿Quieres que tu ministerio sea activado? ¿Quieres descubrir qué ministerio tienes? ¿Quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? Conoce a Dios. Pues estamos tan atados al querer hacer, y a veces desgastamos nuestro tiempo en tantas cosas. Pero cuando lo conocemos a Él, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No por haber nacido en la iglesia implica que seamos cristianos.
No por haber nacido en un hogar de padres cristianos implica que seamos cristianos. No porque yo haya nacido en un garage implica que soy un auto. No porque haya nacido en un McDonald's implica que soy una hamburguesa. No porque haya nacido en la iglesia implica que soy cristiano. Soy cristiano en el momento en que yo entrego mi vida a Jesús y le digo, ¿sabes qué? Toma control total de mi vida. Y empiezo mi relación de conocimiento con Dios. ¿Puedes ponerte en pie, por favor? Me regalan 10 minutos más. Si es posible, pueden cerrar sus ojitos y levantar sus manos, por favor. Yo sé que aquí hay gente que ha estado batallando aún con su propio ser. Yo sé que aquí hay gente que ha estado batallando con el ¿qué dirán los otros? Yo sé que hay gente que ha escuchado la voz de Dios, pero sin embargo, a veces la voz del hermano mayor ha sido más fuerte que la voz de Dios. Y yo sé que hay gente que de verdad está dispuesta a decir, Señor, yo te quiero conocer. Y como joven en su momento, que Dios inclusive lo presume a Job, pero al final del libro de Job, Job declara, de oídas te había oído, más ahora, es decir, había escuchado de ti, oí tanto hablar de ti, oí todo el tiempo hablar de ti, más ahora mis ojos te ven. Y yo sé que aquí hay gente que quiere decir exactamente lo mismo y que está tal vez en esa necesidad espiritual de decirte, Señor, basta de conocer al Dios del pastor, basta de conocer al Dios de Eduardo, basta de conocer al Dios de mis padres, quiero conocerte a ti personalmente, quiero verte a ti personalmente, no quiero que alguien más me cuente de este Dios, quiero conocer y yo quiero contar de ese Dios, porque Él se me ha presentado, porque yo lo he visto, porque lo tengo frente a mí y porque camina junto a mí en cada momento. Si hay alguien aquí que le quiere decir, Dios, yo te quiero conocer de verdad, yo te quiero conocer de verdad, yo quiero conocerte, yo quiero conocerte. Si hay alguien que le quiera decir, yo quiero que tú levantes tus manos y empieces a levantar tu voz y decirle, Señor, yo te quiero conocer, yo te quiero conocer. Este es el momento de activarte, este es el momento de dejar de ser pasivo para convertirte en protagonista. Este es el momento en que tú dejas de estar sentado para empezar a moverte y empezar con algo tan sencillo como levantar tu voz y decirle, Dios, yo te quiero conocer, Dios, yo te quiero ver, Dios, yo te quiero escuchar.